Vamos a iniciar grabación. Muy buenos días para todos. Vamos a presentar la evidencia de producto GA62205010096 AA1EB04. Elaboración de la base de datos. Elaborado por Luis Mariel Ortiz Rojas, presentado a los instructores Miguel Enrique Romero Peñaranda y Gustavo Adolfo Huelva Villa, presentado al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro de Comercio y Servicio Regional Bolívar, Tecnología, Análisis y Desarrollo del Software, ficha de caracterización 2834924, Salazar Norte de Santander 2024. Vamos a la guía de aprendizaje, donde nos indica la elaboración de la base de datos. Con la base en el documento realizado en la evidencia anterior GA62205010096 AA1EB03, realice la base de datos en Mongo de base de datos, cumpliendo con las siguientes características. Dice que cree una base de datos Esquivel, cree una colección de datos llamada Parque, inserte 5 documentos con la estructura Johnson creada, actualizar los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección Parque, liste la colección de datos completa, cree la sentencia que permite obtener un documento según el número placa del documento. A continuación se procederá a desarrollar las tareas específicas solicitadas para plantear de manera que se cumpla con los objetivos de esta evidencia. Bueno, pues a través de este ejercicio se busca poner en práctica el manejo de la base de datos Esquivel, específicamente en MongoDB. Se realizan diferentes operaciones como la creación de la base de datos y colecciones, la inserción de documentos y la actualización y eliminación de registros, así como la realización también de consultas. Entonces vamos a instalar Mongo Compass. Yo ya lo instalé desde Community Server y voy a correr localmente a la base de datos. Puedes iniciar terminal de Mongo de base de datos usando el comando. Bueno, voy a ingresar a Mongo de base de datos local y abro Mongo de base de datos Shell. Voy a ingresar. Para crear una base de datos debo crear también una sentencia y utilizar la siguiente sentencia en la base de datos. Para esta actividad será parques, como lo indica en la guía de aprendizaje. Bueno, pues yo escogí parques nacionales, la cual ya había creado y añadí la colección parque. Entonces escribo la sentencia de créate sentencia de parque. Según la guía debo añadir 5 documentos, entonces debo utilizar la siguiente sentencia, que es de el nombre de la colección, que es parque.insert many, abro paréntesis, many, muchos y todos, abrimos archivos a todos los documentos. Bueno, ahí van a ir a toda la colección de objetos. Entonces voy a proceder a copiar los 5 objetos de la estructura. Bueno, pues como podemos ver, ya los escribí. Aquí aparece el número de la serie. Estos son los 5 atributos: la marca de la serie, kilometraje, tipo, zona de parqueo, y están los 5 objetos o documentos. Corro la sentencia y efectivamente fueron añadidos a mi base de datos.
Bueno, consultamos la guía de aprendizaje nuevamente y me dice que debo actualizar el primer y el último registro. Entonces, para esto debo crear la siguiente sentencia. Bueno, pues aquí ya debo actualizar con Ardei. Bueno, entonces Parque Nacionales de b.parque.ardei. Y listo. Ahí nos muestra, seleccionamos. Bueno, pues como podemos ver, acá ya vamos a actualizar el primer documento que corresponde a placa. ITV, y le voy a añadir kilometraje, un kilometraje que es 2000. Si vemos acá, ese objeto o ese documento con esa placa tiene un kilometraje que es 0. Se lo voy a actualizar. Bueno, aquí voy a actualizar el primer documento que corresponde a placa ITV y le voy a añadir el kilometraje. Entonces, que 2000, como podemos ver, si vemos este objeto o este documento con esta placa tiene un kilometraje 0, se lo voy a actualizar. Ya fue actualizado. Después de correr esta sentencia, voy a proceder a actualizar el último registro de b.parque.at y aquí voy a poner al otro objeto que es parque. Mira, acá ya se puede ver que está correcto. Bueno, verifico la placa, entonces AAA 1, 2, 3, verifico que sí sea el que se va a actualizar el kilometraje. Entonces voy a actualizar, entonces de b.parque.fit y efectivamente me trae toda la colección. Verifico que aquí el kilometraje sea actualizado tanto en el primer objeto como también en el último. Vea, vamos a ver acá como nos muestra. Entonces verifico en la guía de aprendizaje, me dice que debo borrar el tercer documento de la colección. Lo vamos a borrar en la siguiente sentencia. Entonces, de nombre de la colección que es parque, deleite, borrar, paréntesis, y voy a borrar el tercer documento según la 1, la 2 y la 3. Corresponde a 2 y 3. Esta placa voy a insertar acá. Vamos, que dice que ya fue borrado este documento. Voy a listar toda la colección para listar y verificar que se haya borrado efectivamente así como me aparece. Vea, vamos a ver bien. Vamos a ver 4 objetos, 1, 2, 3 y 4. Por último, voy a crear una sentencia, la cual que me permita consultar o tener un documento según el número de placa. Entonces, para esto voy a escribir una sentencia de b. y el nombre de la colección parque.file, y aquí voy a escribir qué placa o qué documento quiero buscar. Entonces, acá para este caso ya tenemos acá todo listo. Entonces procedemos que corresponde a este documento y a este objeto. Voy a correr la sentencia, aquí voy a traer toda la información con todos los atributos a este objeto.